Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 8, video 4. Los planos de correspondencia. Esos hombres están de todo cuanto se pueda imaginar, siendo la palabra divino la única que se les podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso cósmico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo, una y otra vez, todo bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo, y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales, podemos llamarlos dioses, si no sagrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores, las almas avanzadas, que han sobrepasado a sus compañeras, y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo, para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero, pero pertenecen al universo, y están sujetos a sus condiciones, son mortales, y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales, que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas. Únicamente a aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros, y los que han traído consigo, de encarnaciones anteriores, el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales, y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos, por considerarlas demasiado sagradas, importantes, y hasta peligrosas, como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc., significación que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea la palabra espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc. El ocultista sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines, buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad.
hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones, en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Por esta razón, el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas, ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto sí podemos decirlo, los que han alcanzado grandes poderes espirituales, y los han empleado mal, se han creado un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo, inevitablemente, los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto, tendrán que volver nuevamente, a hacer el mismo camino, a lo largo de las múltiples espirales del sendero, pero siempre tendrán como castigo, el recuerdo vibrante de las cumbres, donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos, tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales, inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual, y caiga tan abajo, como había ascendido, pero, aún a estas almas, se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos, y hacen la jornada de vuelta, pagando la tremenda penalidad, de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordamos que, de acuerdo con el principio de correspondencia, que encierra la verdad, de que, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, todos, los 7 principios herméticos, están en plena operación, en los diversos planos, físico, mental y espiritual. El principio de la sustancia mental, se aplica, por supuesto, a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia, se manifiesta en todos, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo se manifiesta en cada plano, con flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa, y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano, estando siempre expresada la energía creadora, y operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 9, video 1. Suscribe. Muchas gracias.